Bueno, a partir de este primer video, la idea es pasar el micrófono a los oradores. Como verán, tenemos un solo micrófono que va pasando de la compu acá. Bueno, se ve que este tipo de pensamiento todavía no dispone de más de un micrófono. La idea es que esto cambie de acá a futuro. Así que bueno, si les parece, voy a pasar el micrófono. No sé, a mí me interesaría que quizás lo primero que discutamos es por qué hoy tenemos que ver los juicios de derechos humanos mediante la iniciativa de una agrupación, el esfuerzo de mucha gente, y por qué esto no lo estamos viendo en los medios de comunicación. Porque bueno, por nuestro tiempo no pasamos un video donde el tribunal lo que dispone apenas empieza el juicio es que todos los fotógrafos y camarógrafos se retiren de la sala. Así que me gustaría que propongo al doctor Félix Kraus, que en general siempre ha hecho muchos pedidos en todos los tribunales orales para que los juicios donde él interviene se puedan justamente ver en televisión y que esto tenga difusión. Bueno, buenas tardes a todos. Más allá que me interesaba escucharte la palabra Martín, que fue el fiscal de este juicio, no sé Martín si tenés algo pensado para decir de esto. Bueno, pero en términos generales, digamos, la historia de la publicidad de los juicios es una historia un poco desgraciada, porque en verdad nosotros estuvimos condicionados a definir esta cuestión litigando en términos estrictos sobre la cuestión de la publicidad con un tribunal del que todos, el Tribunal 5 de la capital, respecto al que todos tenemos en su antigua conformación la percepción de que es un tribunal que cuanto menos no tiene ninguna empatía ninguna empatía con las víctimas, y esto no se traduce en un destrato de las víctimas ni nada por el estilo, sino que, podríamos decirlo de algún modo, uno podría representárselos como portadores de una ideología que trasuntan en sus sentencias que pivotea sobre la teoría de los dos demonios. Estoy siendo prudente con lo que digo, porque íntimamente tengo otras percepciones, pero la verdad es que cuanto menos ese es su andamiaje ideológico. Y en este sentido ellos han tenido una actitud que es la llamada de preservación de la imagen de los imputados. Es una situación sumamente paradojal, porque uno llegaba al tribunal en donde el tribunal juzgaba a los imputados de crímenes de lesa humanidad con esta preservación, digamos, y por los pasillos, mientras llegaba al tribunal, veía paseando a chicos menores de edad esposados que eran llevados a los juzgados menores que están en la misma planta baja de Comodoro Pi, de modo que hay una preservación de la imagen, de la intimidad y del pudor de algunos imputados, pero hay una sobreexposición obscena de personas que ni siquiera, sin estar sometidas a una situación judicial, deberían ser protegidas, ¿no es cierto? Por lo demás, el estar sometido a una situación judicial no hace que alguien tenga que estar sobreexpuesto. Quiero decir con esto que los juicios orales son orales y públicos, son las dos columnas sobre las cuales los juicios de nuestro sistema de enjuiciamiento se ponen en sintonía con el sistema republicano. La oralidad, porque permite la percepción directa de toda la producción jurídica del juicio. La publicidad, porque es la fuente de control popular. Es sencillísimo de comprender. Ahora, en la sociedad de hoy, digamos, en la sociedad de masas, en la más mediápolis, digamos, la televisación o la transmisión mediante alguno de los medios de comunicación de los juicios, lo que hace es reafirmar algunos de esos principios, no limitarlos. Con algunas precauciones, me parece que el hecho de la difusión pública de los juicios afirmaría aquel concepto del preámbulo, que es afianzar la justicia, ¿no es cierto? Y le daría mayores garantías al sistema de la publicidad. Ahora bien, esta puja que tuvimos con el Tribunal 5 lo saldó la Corte con una acordada que estableció un sistema de publicidad muy acotado, que les obliga, debo decir, que algunos defensores acordaban con esta posición que solo permitía la difusión de los actos iniciales del juicio. Esto es la lectura la larga y tediosa lectura de los requerimientos de elevación al juicio y de las indagatorias. También este acto es la continuación de esa indagatoria, con lo cual técnicamente podría haber sido televisado. Pero no los testimonios. Cierto es que algunas
personas no habituadas, digamos, a la exposición mediática podrían subestimar lo que implica, algún testigo podría subestimar lo que implica dar su testimonio ante millones de personas y no tener un registro exacto de lo que esto puede significar, es decir, dar un consentimiento sin tener una cabal percepción de cuáles son las consecuencias. Pero me parece que ante esta tensión uno debe priorizar la madurez y la libertad de quien elige si desea que su testimonio sea escuchado por todas las personas que tienen acceso a una señal de televisión o quedar limitada a veces inexistente público de juicio, ¿verdad? En algunos juicios antes que se dicte esta acordada se resolvió pedir el consentimiento a cada uno de los testigos de si deseaba o no que su testimonio fuera transmitido o si su imagen fuera exhibida. Y esto funcionó, digamos, concretamente en los juicios de La Plata. Estoy haciendo un repaso muy a trazo grueso de la cuestión, pero digo que fue muy desafortunado que esta discusión se diera en el ámbito de este tribunal, porque este tribunal tenía, creo yo siempre tuve la percepción, una suerte de política de reducción de daño respecto a los imputados, ¿no es cierto? Esto es hacer justicia en dosis homeopáticas y en su mínima medida. Y bueno, el resultado fue ¿no es cierto? Digamos, que nosotros tengamos ahora que hacer políticas de comunicación suplementarias al juicio de sí mismo, porque la publicidad, que es precisamente una de las características que permiten el control del juicio, pero a su vez la política de afianzamiento de las normas y de conocimiento de la verdad quedó absolutamente vedado por la Corte, que me parece que además trató esta cuestión sin una verdadera compenetración de la complejidad que ni tener una cabal dimensión de lo que significan estos juicios. Este es el panorama, en esto estamos en este momento, y bueno, sería deseable, creo yo, poder encontrar una salida. Me parece que de todas maneras, con los recursos con los que hoy se cuenta para multiplicar la imagen y la voz, con una adecuada política de difusión, quizás no podamos tenerlos en vivo, pero podemos tenerlos casi de inmediato, porque nada impide que la persona que brinda su testimonio y el testimonio esté registrado, que al fin y al cabo es dueño de su imagen y de su voz, pida tener ese registro y lo difunda por los medios que lo deseen, ¿no? En este sentido, bueno, son desafíos que están acá a la mano para tomarlos y para tratar de sortear estas zancadillas que siempre aparecen en el medio de los procesos. Yo no quiero ser autorreferencial, pero cada vez estoy más convencido que las principales dificultades que tiene el proceso de desmontaje de la impunidad es el Poder Judicial. Y esta es una muestra cabal de que nosotros no tenemos que litigar contra los defensores, no tenemos que litigar contra la información que falta, tenemos que litigar contra los jueces. En muchos casos, por suerte, encontramos algunos jueces que se parecen a los jueces, pero todavía hay un importante porcentaje de jueces que no se parecen a un juez. Y bueno, esta es una deuda pendiente, pero hay que saldarla mientras son el único recurso total que tenemos que recurrir. Sí, y el aplauso para Martínez es más que merecido, sin que sea yo quien tenga que decir quién merece o no un aplauso, porque verdaderamente el Poder Judicial, con el tratamiento que da en las penas que impone a los condenados por desaparición de niños, deja una muestra, es bien sintomático de cuál es la mentalidad que subyace, digamos, frente a estos hechos, ¿no? Siempre han sido condenas muy leves, realmente esta condena está bastante por arriba del promedio de las condenas que han recibido, las pocas que han habido por este tipo de delitos, y la verdad es que uno cree que lo que está poniéndose manifiesto en la mentalidad de los jueces es un resabio de aquel discurso que antes se decía de un modo más desembosado y ahora casi no se escucha
creo yo, más por pudor que porque haya sido tan modificada la conciencia de algunos sectores de la sociedad, aunque algo se ha movido, y es que hay en estas desapariciones un fin filantrópico de base, ¿no es cierto? Esto es, protegió al niño que hubiera quedado desprotegido. Digo, la conciencia y el derecho a la identidad como tal, pero no de la abstracción de la abstracción del derecho, sino concretamente del armado de los cimientos de la propia vida, digamos, referenciándose en la verdad respecto al mundo en el que uno comienza a crecer. Bueno, ese es un tema menor. Lo que importa es que alguien le haya dado abrigo, comida, y punto. Me parece que en este sentido esto fue un salto cualitativo muy importante. Y yo continúo lo que decía Martín, lo que decía Sergio, me pareció sumamente revelador. Que el relato en primera persona, digamos, el relato en singular de la persona en el juicio, lo que hace es despejar cualquier representación fantasmática por parte de las personas sobre las características de una víctima y las características de un victimario. Porque permite ver, por cierto, todas las fisuras y todos los lugares por donde brota la verdadera naturaleza del victimario, pero también permite identificarse a cualquier persona con la víctima. Digamos, cualquier abuela es esa abuela, cualquier madre es una madre, no la loca Plaza de Mayo, cuando escucha el relato en primera persona de una madre. Y a mí me parece, yo insisto con esto, que hay por parte de los sectores judiciales que tratan de mantener limitada la difusión de los juicios, una política de reducción de daños. Esto es, una conciencia así un poco difusa, evanescente respecto de este asunto de los juicios, se puede perder más o menos rápidamente, digamos, en la conciencia colectiva. Un relato como esto no se olvida nunca. Es la sensación, ¿no? Lo que a mí me deja